Bueno, bienvenidos a una nueva edición de La Plaza, en la que hoy vamos a hablar sobre vacunas. Creo que va a ser bastante interesante. Sobre todo específicamente sobre las vacunas del COVID, del SARS-CoV-2. Mucho que decir porque ha habido mucha información al respecto. También ruido, ¿no? de todas las posiciones posibles. Entonces vamos a sentarnos con bibliografía de calidad, con rigor y con respeto. Distintas posturas, esperemos que haya distintas posturas, porque si no se convertiría en el típico discurso de una sola dirección. Creo que es más interesante pues que podamos compartir distintas opiniones basadas en bibliografía. Veo que va entrando gente. Hola Javichu, hola Sandra. Yo creo que me escucháis, ¿no? También. Ahora sí, hola Buenas Javichu. tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, viejos tiempos. Sí, ¿eh? Mira, aquí estoy en la calle, que estoy haciendo fotos a la alineación de los planetas también, así que, mira, qué mejor que ver los planetas y escuchar la plaza. Joder, multitask aquí a tope. Jolines, quiero decir, que está grabado, estoy en directo. Sí. Además es horario infantil, ¿no? Son las 8, Así a que ver. me aprovecho para mandar un saludo a todos. Muchas gracias, Javichu. Pues voy a ver si soy capaz con el móvil. He preparado un poco en 3 bloques. En el que... Ah, mira, aquí está Manu. Vale, te voy a subir. En el que, bueno, te voy a describir sucintamente un poco cómo estamos de las vacunas. Voy a recordar un poco qué tipo de vacunas había. Y nada, ya entramos, hacemos un panel de 10 minutos o así, o 15 minutos de exposición de cada una de las partes. Pues Manuel, que tenemos la suerte de que esté aquí. Y bueno, yo pondré también mi granito de arena. Y luego ya la última parte, la última media hora, pues debate, lluvia de ideas, comentarios, etcétera, etcétera. Voy saludando, Ana, Adriana, Santiago, Anchón. Ana, ya sabes, como siempre, cuando quieras subes, te haces preguntas súper interesantes. Y nos pones en aprietos a Manuel y a mí, que eso está muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola Manu, ¿qué tal la semana? Todo bien. Cansado de la semana, pero bien, aquí un día más. Si no es por exámenes, es por H por B, ¿eh? Si es que casi... Ya, no me dejan tranquilo. Estoy aquí entre trabajo y ocio. Para mí los artículos son ocio. O sea, estoy reventado, pero bien. Nada, nos gusta meternos en líos. Sí. ¿Y tú, Ana, qué tal? Hola, buenas noches. Buenas Bueno, buenas noches. tardes. Buenas Estoy tardes. estoy de camino ahora mismo al pueblo, o sea que no sé cuánto me durará, no sé si perderé la conexión, pero bueno. Y nada, muy interesante a ver qué tengo alguna cuestioncilla que plantear, a ver si se va aclarando la cosa. Sobre todo relacionada con el tema IgG4, lo que siempre nos lleva a lo Sí, mismo, ¿no? sí, se nos queda en el tintero. Ah, sí, y no sé si leísteis a Leonardi esta semana que hizo un comentario reconociendo el OAS en la vacunación de COVID y con los boosters. A ver qué le parece a Manuel. Y también he leído lo que ha subido hace un rato sobre las bacterias en la cavidad nasal. A ver si puede comentar algo más. Ah, pues mira, eso no, Sí, no estaba yo al tanto. hace unos minutillos. Sí, nada, he hecho una cuestilla. Ah, que, sí, que, sí, es verdad. que es verdad que como son pacientes inmunodeprimidos, al final, pues también tienen los mismos problemas que el resto de pacientes inmunodeprimidos, que es la aparición de infecciones como de estafilococo áureo en zonas axilares y en nasales, donde al final, si no se trata, pues también genera inflamación crónica y ahí hay una persistencia de esas infecciones.
Manuel, salió un estudio hace tiempo respecto a un probiótico que sí que lo contienen, una cepa de probióticos que supuestamente reducía las infecciones bacterianas y COVID y tal en niños, que era, me parece que es BLS12 o algo así, basado en una de esas cepas. No sé si lo conoces. Pues no, si me lo pasa lo veo otro día. Vale, Pero luego vamos, que el problema siempre de los probióticos es que si lo das en un paciente inmunodeprimido, luego puede colonizar y convertirse el que era una bacteria buena en una mala. ¿Sabes? O sea, muchas veces hay fracasos al reintroducir ciertas bacterias porque luego colonizan de más y al final lo que era bueno, que en un principio iba a ser bueno para ese paciente, al final se le convierte en otro problema. Por eso también muchos pacientes que son inmunodeprimidos y les metes probióticos y prebióticos, bueno, los prebióticos al final apoyan a los probióticos, lo que hace al final es que la reaparición del SIBO sea antes. Por eso esa gente que tiene problemas gastrointestinales y es porque el motivo de que tiene esa inmunodeficiencia y esa inflamación intestinal y muchas veces le intentas como introducir determinadas cepas, muchas veces no funciona por el hecho de que están inmunodeprimidos y el sobrecrecimiento bacteriano se le adelanta, por así decirlo, mucho antes al introducirle esas cepas. Vale, muchas gracias. Tiene sentido, además. Muy bien explicado. Bueno, pues nada, como comentaba, bueno, voy viendo más gente. Ahí, Teresa, hombre. Sí, voy viendo más gente, bienvenidos. Pues nada, separarlo en 3 bloques. Haré primero un poquito, ponernos al día de qué tipos de vacunas hay y comentar sucintamente, pues si hay algún avance, pues comentarlo. Luego ya panel de expertos, me da vergüenza decirme incluirme ahí, ¿no? Pero bueno, pues eso, ¿no? De revisión bibliográfica, de pues cosas muy interesantes que nos va a contar Manuel. Luego yo también contaré mi parte y luego ya pues debate y plaza en general, si os parece bien. O sea, sería más o menos en 3 bloques. Entonces, tenemos varios tipos de vacuna, porque se ha hecho mucho ruido con, bueno, ya sabéis, habéis oído pues que si no, bueno, Novavax menos, pero las de Pfizer por aquí, que si pues todas las, ahí la diré, la de AstraZeneca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos vacunas de tipo ADN, de tipo RNA mensajero, de tipo virus atenuado, de tipo virus inactivado, de vectores virales y de subunidades proteicas. Que de todas estas hemos hablado también, hicimos un par de Space en 2023 y estuvimos dándole caña a todo esto. Entonces, bueno, las vacunas basadas en ADN básicamente se introducen fragmentos de ADN en plásmidos, que son como unas burbujitas, por así decirlo, que se introducen instrucciones que al final producen el ARN correspondiente y finalmente las proteínas traducidas dentro de las células. Entonces, esas serían un tipo. No había muchos desarrollos de este tipo que son, bueno, hay dentro de aquí de la familia de Inovio, de Ino 4800, no había muchos avances, estaban en fase de ensayos, etcétera, pero ya van saliendo cosas. En 2024 ya hay un artículo de la Nature, que lo voy a poner mientras hablo si no soy poco multitask. Voy a poner vacuna ADN SARS-2. Que se titula, bueno, Nanoparticle Based DNA Vaccine Protects Against bla bla bla. Ese es el que, ahí lo tenéis. Entonces, eso es un tipo. Voy a comentar sucintamente un poquito, brevemente, sobre este, que bueno, pues son nanopartículas basadas en ADN que se meten dentro, como hemos dicho, y hay modelos preclínicos. La proteína se expresa, hay 6 variantes que se fabrican en una bacteria E. coli y son en concreto 6 mutaciones de prolina que sirven para aumentar la estabilidad y la expresión de la vacuna respecto a las de ARN. Nada, se meten en partículas nanolipídicas, que bueno, en inglés es LNP,
optimizadas para facilitar la entrega intramuscular, en este caso. Aquí voy a hacer una observación, y aunque ya lo hablamos en su momento, las intradérmicas suelen ser mejores que las intramusculares porque los vasos, la región de los vasos son menores y por lo tanto si hay un accidente es sensiblemente menor. También comentar que esto es muy importante, si os vais a vacunar, bueno, no he hecho el disclaimer, somos investigadores, pero bueno, luego lo pondré ahí, somos investigadores, cualquier opinión que hagamos es una opinión, incluso aunque utilicemos verbo recomendar, bla, 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 es una opinión. Bueno, he hecho el disclaimer. Bueno, entonces hemos dicho que sirven para entregar pues, el delivery intramuscular y que, el recordatorio de que la aspiración, que hagan aspiración con la jeringa antes de que inyecten, porque eso es un problema también. O sea, yo recuerdo incluso cuando me vacuné que tuve que decirlo porque iban a tiro hecho, o sea, no hacían aspiración. Aspiración básicamente, ¿qué consiste? Consiste en que cuando pinchas, tú aspiras y si sale rojito es que has pinchado sangre. Entonces hay que evitar eso. Entonces es una medida de prevención. Esa es básicamente la técnica del aspirado. Eso es importante, yo creo que como información siempre es importante decirlo. Entonces, bueno, esa es una de las de ADN y cuento aquí un poco lo que dicen, que se probaron 15 formulaciones, eligieron las que mejor transportaran a bazo y ganglios intentando minimizar el impacto al corazón. Es un paper, ya digo, bastante reciente y bueno, acaba induciendo anticuerpos IgG e IgA y bueno, respuestas celulares, por supuesto, CD8, CD4 y de memoria, de linfocitos T. Y neutraliza para la variante Omicron. Entonces, esto por un lado. Ahora voy a comentar un poquito que existen, bueno, ya las conocéis, las de ARN mensajero, que contienen ARN mensajero que está encapsulado también en nanopartículas lipídicas. Y bueno, aquí tenéis también Comirnaty, que es la Pfizer-BioNTech, y la Spikevax, que es la Moderna. Estas ya las conocemos, que la ventaja un poco, entre comillas, que tienen respecto a las de ADN, que son aún más rápidas de actualizar para las variantes. Bueno, lo que pasa es que bueno, requiere mayores condiciones de congelación, etcétera. ¿Qué más? De virus atenuados. Aquí tampoco teníamos, y estas son muy interesantes, estas las hemos comentado de a ver cuándo llegaban, básicamente emplean una versión viva del virus, pero es una versión desactivada, ¿no? Es una versión atontada. Lo que pasa es que hay que tener cuidado aquí con gente inmunodeficiente. Pues ya sabéis, hablar con el facultativo correspondiente, bla, 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 pero tienen cuestiones que son bastante buenas. Este paper que os voy a poner también es de Nature, julio de 2024, bastante reciente. Entonces, bueno, ¿esto qué ventajas tiene? Pues, para empezar, el tema de activar la mucosa, porque en este caso concreto, lo que intenta es que sea por vía nasal. Y esto es muy importante, sobre todo por lo que hemos hablado de evitar que acabe en torrente sanguíneo y inflamaciones sistémicas muy fuertes. Intenta pues hacer un efecto más local. O sea, sí que tiene sistémico, pero un efecto más local porque además, como sigue siendo un virus que entra por vías respiratorias, bloquearlo a tiempo. Entonces, tiene esto de bueno. Además, tiene de bueno de que no está concentrado en la proteína spike, sino que es en general en muchas proteínas. Y si no recuerdo mal, los motifs del clivaje para pasar a fase de fusión están completamente desactivados. Es decir, que la spike no puede causar eso. Recordemos que el problema de las vacunas ARN mensajeras, que ya estamos muy familiarizados, con las que estamos muy familiarizados, la spike era funcional. Entonces, eso es un problema. Bueno, un problema muy gordo. Es un problema a todos los niveles muy gordo. La spike ha creado muchísimos problemas. Ya lo hemos hablado a veces. Entonces, bueno, lo que han hecho es ir atontándolo, por así decirlo,
y lo bueno que hemos comentado de las vías respiratorias y la barrera nasal, ¿no? De las mucosas, que activar las defensas de las mucosas. Se ha probado en modelos animales, en ratones K18HC2, que es el típico para simular la infección en humanos, y ha demostrado protección robusta en todas las variantes. Así que bueno, parecen buenas noticias. Así que bueno, de hecho dice aquí que una sola dosis intranasal ya pues generó suficientes anticuerpos IgG, IgA, además de respuesta de células TCD8 local y sistémica, es decir, los citotóxicos. Yo ahí tengo un inciso. Comenta. A ver, la vacuna, a nivel de personas inmunodeprimidas, como ya has comentado, las vacunas de virus atenuados son un poquito más duras para dar para ellos porque les puede causar problemas. Y la vía intranasal también puede causar también más problemas y más efectos adversos en esos pacientes porque está más cerca también del sistema nervioso central. Porque por lo que dar esa vacuna, si no la conozco todavía, la tengo que mirar todavía, pero teóricamente lo que me está comentando, si hay paciente inmunodeprimido y en el caso de pacientes con COVID persistente o encefalomialgia o cualquier otra inmunodeficiencia que exista, habría que vigilar para dar esa vacuna antes. ¿Por qué? Porque normalmente los virus los patógenos estos atenuados no se le quita tampoco la capacidad de replicarse. Por eso, aunque lo atonta un poquito, como dicen, para quitar que cause esa tasa de replicación o que se propague más rápido, si ese paciente está inmunodeprimido, ese patógeno pues va a extenderse. Exactamente. Y eso es un problema en comparación. Lo bueno de las vacunas de ARN mensajero es que eran, por así decirlo, mejores para pacientes inmunodeprimidos porque se degradaban antes. ¿Qué ocurre? Que a veces persiste lo que has dicho, el antígeno funcional, y es cuando genera problemas en cierta población. Que volvemos a lo mismo, que le causaría el mismo problema si le hubiera entrado la infección, porque a lo que responde es al antígeno que la ha inyectado. Luego están los ayudantes, que si luego quiere entramos, que los ayudantes lo que hacen es potenciar en esa localización pues la reacción autoinmune, la reacción inmunológica, para generar esa memoria. Sí, para reducir la introducción de un mayor número de antígenos. Es decir, si yo doy, por ejemplo, ese ayudante para que se genere esa inflamación, lo que hago es simular, por así decirlo, una infección sin que esté el patógeno real, porque le estoy metiendo simplemente un ARN mensajero en nanopartículas, pero infectando, por así decirlo, que no es, que simplemente que introduce el material genético dentro de esa célula para que exprese la proteína, y así simular como una infección para que haya una respuesta eficiente, que acudan los linfocitos, que hagan la respuesta a memoria humoral y celular. Y por eso esa es la teoría de los ayudantes, que ayudan a generar esa respuesta inmunológica. ¿Qué ocurre? Que si yo meto a un paciente una vacuna con un ARN mensajero que genera una proteína a la que ese paciente genera una respuesta exagerada, y a la vez meto ayudante que también lo que ayudan es generar esa inflamación exagerada en ese entorno local, que en una persona sana es seguro, pues va a dar problemas. Ahí son los efectos adversos. Y cuando hay personas, por ejemplo, luego entramos en lo de los vectores, las vacunas de vectores de adenovirus, que en teoría esos generan más persistencia que los de ARN mensajero, porque es un vector viral que a lo que le ha quitado normalmente la capacidad de replicarse, mete su ADN dentro del núcleo, y lo que hace esa célula también es expresar, transcribirse en ARN, luego a proteína, y lo que hace también es expresar esos antígenos. ¿Cuál de los dos va a dar más persistencia? ¿El del ARN mensajero o el de adenovirus? Pues normalmente siempre va a ser el del adenovirus. Pero lo que se ha visto es que como al de ARN mensajero también lo que se le ha modificado para que permanezca más en el citoplasma y no sea degradado durante más tiempo, pues puede permanecer, porque esas células no son las células a las que se le ha introducido ese ARN mensajero no son eliminadas tan rápido en esas pacientes que son susceptibles en comparación con las sanas. Por eso perdura más el antígeno. Sí. Por eso comentaba que para pacientes inmunocomprometidos no es buena idea. Lo que pasa es que sí que es cierto que la barrera mucosa
es una barrera muy, muy importante y que la verdad es que teníamos bastantes ganas de que Sí. llegara, pero efectivamente, sí, todo lo que has comentado los ayudantes, que bueno, al fin y al cabo, pues generan los Asia. Sí, y esa es otra de las cuestiones que del síndrome de Asia, porque nosotros en nuestro artículo que relacionábamos el síndrome de Asia, los síndromes postvacunales, el long COVID y la encefalomielitis miálgica. Ahora mismo lo acabáis de ver, acaba de salir un artículo donde unas pacientes que han desarrollado el COVID persistente o similar a sus síntomas, que es el síndrome de postvacuna, y son iguales. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está reaccionando hacia un antígeno. Y el antígeno es el mismo, el de la vacuna, que el del virus. Y en el Asia lo que hace, al final, también se meten ahí como otros problemas, por ejemplo, con prótesis o cosas extrañas que tú le metes a tu organismo y que exageradamente tu sistema inmunológico lo reconoce como extraño y responde de una manera con una hiperrespuesta, con una citoquina proinflamatoria como interferón gamma, que lo habéis visto ahora que ha salido varios estudios de que está elevado en los pacientes COVID persistentes, que es uno de los principales causantes de síntomas. Pues eso es principalmente porque hay esa hiperrespuesta de los linfocitos T que genera al final un agotamiento, porque esas células, si están constantemente reaccionando contra unos antígenos que están persistentes, lo que va a llevar es a un agotamiento. Y el agotamiento es que es como un balance, dirías, ¿por qué si hay una hiperrespuesta al fin no hay un mayor control o una mayor eliminación? Porque aquí hay una coordinación de células que todas tienen que ejercer su función para eliminar eficientemente una infección, ya sean la CD4, la CD8 y la célula B. Si alguna de ellas no funciona bien, el resto se activa más y hay una hiperrespuesta. Y ahí es donde llega el agotamiento. Y después de ese agotamiento vienen las reactivaciones. ¿Por qué? Porque te has quedado sin la célula CD4 o la CD8, que normalmente estaban controlando células con latencia que tiene tu organismo, ya sea el herpes labial, ya sea el herpes zóster o el herpes virus. Digo, cualquier herpes virus de este o citomegalovirus. Y por eso hay esa reactivación en esos pacientes. Sí, o sea, es que es bastante... Es una de las, la spike es una de las proteínas que más se excita en el sistema inmune. De hecho, Claro. los que lo fabricaron, en su momento dijimos con la excusa de ponernos el gorro en la cabeza, pero lo que los fabricaron lo sabían. Porque yo, de hecho, en 2022 hice un vídeo pues eso, enseñando todos los factores de inflamación, tanto sistémicos, tanto vasculares como cerebrales, relacionados incluso pues eso, con el glutatión, incluso el CYP1, que es para intentar controlar la inflamación. Todos eran exactamente los mismos en la inflamación aguda que poner solo la subunidad S1 intravenosa, es decir, intravenosa, no de otro modo. Es decir, cuando accidentalmente el spike pasa a sangre, ahí es donde se producen todos los síntomas. Y de hecho es que hay más, o sea, has comentado unos cuantos, pero es que hay más, porque por ejemplo es capaz de inhibir la sinapsis inmunológica, que es súper importante, lo que se llama en inglés Central Germination, que supongo que en español es algo así como centros germinales, y que es súper importante, porque esa es la que hace, por ejemplo, que se sincronicen pues, las células T y las células B para fabricar y adaptar los anticuerpos, incluso cambiar los tipos de anticuerpos de un tipo a otro. Todas esas comunicaciones se ven comprometidas. O sea, Claro, pero sí. Piensa ahí que cuando se elige, lo sabes, cuando se elige un antígeno, lo que busca es que sea el que sea más inmunogénico, en plan que se genere una mayor respuesta de memoria hacia ese antígeno y también para generar una memoria para neutralizarlo. Por eso normalmente se eligió la proteína Spike. Porque si yo conseguía una memoria de IgGs o IgM que consiguiera neutralizar ese antígeno cuando tuviera una infección, no daría todos esos problemas que está dando ahora la persistencia. Pero sí que se sabía, por ejemplo, sí que se podría haber hecho, se vio que la S1 truncada, sin que sea entera, sino trozos, por ejemplo, del receptor binding domain, que son muy activos, tienen una tensión funcional muy elevada, y al tener una tensión funcional muy elevada y al mismo tiempo la exposición muy elevada, hace que la presión mutacional sea muy baja y al mismo tiempo todas las funciones están ahí. No todas, porque bueno, está lo del clivaje, pero el daño habría sido mucho menor y sin embargo en la parte funcional, que es la RBD, que es para la cual hay que fabricar los anticuerpos, habría funcionado. Además luego está el complejo beta peptídico 2,
Sí, en eso estoy de Claro. acuerdo. Si se puede buscar una manera que no sea funcional y que se genere la misma memoria inmunológica, pues estupendo. Mm. Pero la idea, la intención, como siempre de la vacuna, la base de la vacuna es que si hay una pandemia, lo ideal es tener una memoria inmunológica para tener una mayor resistencia a esa infección natural que vas a tener. ¿Qué ocurre? Que podían haber a lo mejor desarrollado ese antígeno y que no fuera funcional y que simplemente genera anticuerpos para neutralizarlo, pues sí. Pero hay veces que a lo mejor no le dieron tiempo o no se desarrolló del todo y vieron que normalmente eso pasa fases de desarrollo y vieron que era segura, y luego ¿qué pasa? Que hay una población que respondió exageradamente hacia esa vacuna, pero el resto de la población, que fue la mayoría, no desarrolló esta patología. Que eso es otra de las cosas que la gente, yo entiendo que cuando tienes una enfermedad o tienes que te ha tocado a ti la vacuna o te ha tocado, a mí me ha tocado la infección del virus de Epstein-Barr, y no por eso digo que el 95% de la población va a tener la enfermedad de cualquier enfermedad que tiene el virus de Epstein-Barr, porque ellos sí y el resto no. ¿Me Sí, entiendes? es que hay varias cuestiones. Por ejemplo, el daño vascular, cuando ya tienes un daño vascular exacerbado, al ponerte la vacuna es más fácil que salte la barrera intramiálgica y entre al torrente sanguíneo. Y eso es por lo que muchos han empeorado notablemente al ponerse la vacuna. Luego están los pacientes oncológicos, que también tienen daños, y esto, ya digo, esto hablando, no voy a decir quién es, pero uno de los máximos responsables de oncología de uno de los principales hospitales de España, que dijo que había que dejar de ponerla porque caían todos los pacientes oncos como chinches. O sea que es muy complicado. Yo digo, por ejemplo, ya simplemente viendo los ratones al 100%, o sea, no es que fueran algunos, sí, una estadística, una cosa pues como lo de los alelos o tal. No, es que cayeron todos. De hecho, hay unos estudios que luego pondré que ponen los que tienen alelos, pues ya sabemos, ¿no? Los alelos DRB1, etcétera, y los que son estándar, y ambos manifiestan la misma clínica cuando la población es suficientemente alta. Es decir, sí que es cierto, por ejemplo, el TLR4, que es otra variación de alelo, que esa sí que se ha visto también, que sí que hay cierta mejoría, pero todos aquellos que acaben con la proteína spike entera en sangre caen. Y este artículo, que es de diciembre de 2020, ya fabricaban las spikes truncadas. Y la vacuna es de 2022. Y era un equipo muy pequeñito. Sin embargo, Pfizer tiene un montón de recursos. Es decir, Sí. no cuadra. Yo creo que, sinceramente, hay algo ahí que no cuadra y creo que ya había tecnología suficiente para haber utilizado, pues, por ejemplo, lo que digo, la S1 truncada. Y no se fabricó. De hecho, Novavax, que nos gusta, o había, o sea, no es que nos guste, pero había cierta alegría porque los problemas que había con la metilación del pseudoracilo, que es una de las cuestiones que comentabas, etcétera, de la modificación de la persistencia de instrucciones, pues delegabas la persistencia de instrucciones en bacterias para que tradujeran esa proteína externamente y se inyectara la spike, que es el caso de Novavax. Aún así es la spike entera. O sea que, por ejemplo, este artículo sí que me gusta un poquito más. Dice, bueno, vale, metemos la spike, pero hemos jorobado, iba a decir otra palabra, el clivado, o sea, la zona de clivaje que hace que se active la fusión. Es decir, bueno, han jorobado la spike. Y bueno, pues venga, ya es un avance, ya es un avance. Pero yo creo que ahí, ya verás, yo creo que además con la nueva administración, yo creo que en 2 años va a salir aquí. Sí, cambian, estaría Que mejor. Yo sí. lo que creo que en su momento hicieron es, piensa que cuando tenemos una proteína, no solo va a generar anticuerpos contra un trozo de la proteína, sino por varias, o sea, por varios epítopos. Por eso, cuando la pones entera, la proteína, lo lógico es que hiciera una inmunidad de varios anticuerpos contra diferentes zonas de esa proteína y de ahí mejorar la respuesta inmunológica. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor se ha visto que el beneficio de meter la proteína entera pues es más dañino que a lo mejor si la trunca. Y ese es el problema a lo mejor que ahora están desarrollando esa nueva vacuna para eliminar la parte funcional, pero con lo que conlleva a lo mejor que no haya una memoria tan eficiente como si pusieras una infección medio real teniendo esa proteína entera. Sí, es que esto es tela, pero
Es que luego hay como. Yo entiendo que sacar una vacuna también son muchos años y hay de desarrollo y tiene. También pensemos que lleva todo un dinero y una financiación detrás, que tienen que sacarlo al mercado, que tienen que probarlo. Supuestamente ha pasado unos ensayos que no ha ocurrido nada porque esto está. Aunque lo hayan adelantado por los motivos de la pandemia, porque había que adelantarlo para generar memoria inmunológica poblacional, cumplieron todos los parámetros y los ensayos que hicieron, por lo que se pensaba que era segura y en un principio el porcentaje de personas que han enfermado con la patología de síndrome postvacunal es inferior a lo que... O sea, si tú hubieras puesto una vacuna, por ejemplo, no, si quieres nos vamos a otro tipo de vacuna, la de la hepatitis B o la del papiloma humano. Si tú ahora yo hiciera una vacunación masiva en el mundo, podría salirme el mismo porcentaje de personas que han desarrollado el síndrome postvacunal. Y lo que se vio, por ejemplo, en el de la vacuna del papiloma humano es que justamente en una población europea que había un aumento de los alelos, creo que era el DR15, generaba narcolepsia en esa población. ¿Qué hicieron? Dejaron de vacunar ahí. Pero, ¿qué pasó? El daño ya estaba hecho. Pero el resto de la población, ¿qué? Se benefició de la vacuna. Y es que aquí luego cuando nos basamos en pandemias, ¿qué priorizamos? ¿El beneficio individual o el colectivo? Sí, Es que es un debate moral de yo dirijo un país. ¿Qué veo más? ¿El beneficio individual o el colectivo que haya menos muerte? no, lo que quiero decir es ¿Qué que la haces? tecnología para hacer una vacuna mejor ya la tenían y eso es a lo que voy. Eso es lo que, Eso eso, o ya, sea, ya, claro, o sea, las cosas internas ya no lo conozco de cada ¿cómo empresa. sospecha? ¿Cómo sospecha? Porque Claro, si claro. tú juntas que ya equipos pequeños ya habían desarrollado, lo que digo, una truncada, que un equipo de gente mucho más pequeño que todo Pfizer y que todo esto, es que no me lo creo, o sea, es que no me lo creo. O sea, estoy siempre hemos defendido aquí, y yo creo que siempre lo haremos, en general, que las vacunas son súper importantes y que obviamente con todo esto que ha pasado, pues muchos antivacunas se crecerán y todo esto. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero lo que creo es que se podrían haber hecho las cosas con la tecnología que tenían, quiero decir, con la tecnología que tenían. Esta es mi opinión, ya digo, puedo estar Sí, sí. equivocado, pero creo que sí que se podrían haber hecho mejor. Y luego no se ha puesto hincapié además en el resto de medidas de ventilación en hospitales suficientemente, ya no hablo en Eso pandemia, ya no. es un follón. Sí, Eso sí, ya, sí. es que ni ahora los puedes convencer de que se pongan mascarilla la gente en los hospitales. Cuando lo lógico es cuando tú te vas a otro te vas a Japón o a esto en los países asiáticos es más común que por empatía social el que está enfermo se pone la mascarilla. Y lo ve ahí con la mascarilla todos ellos cuando están enfermos. Y aquí eso de ponerse una mascarilla cuando alguien está enfermo, te va a un metro y está todo el mundo tosiendo, tú te vas a un hospital, a una sala de espera, lo lógico sería que tú te pusieras una mascarilla. Aunque fuera sano y a una revisión, ponte una mascarilla que llega a un hospital donde hay de todo. O sea, es que te da igual, o sea, protégete un poquito, no pasa nada. Y lo malo es que ya se ha pasado a lo previo que había de la pandemia y se ha olvidado ya lo de las mascarillas y ya nadie lo Sí, usa. sí. Así es que, en fin, ahí vamos y sobre todo muchos padres y madres, sobre todo madres, que no estoy diciendo nada en contra de los padres, pero preocupados por eso, porque los niños, claro, es que están expuestos y vale, dicen, o sea, muchos, no voy a decir facultativos o no facultativos para no meterme en berenjenales, no, pero los niños son fuertes, así se adaptan, tal, y bueno, pues... Eso es la mayor, es lo de siempre. Hasta que le toca el patógeno al que el débil y ya se la ha liado y le desarrolla una enfermedad. Sí, es verdad que los niños se tienen que ir, como dicen, lo de ir al campo y lo dicen coger mierda para que su sistema inmune se fortalezca y tal. Pero claro, dependiendo de qué patógeno. A mí me dices que si mi hijo va a tener el herpes virus, pues bueno, no me hace ninguna gracia porque yo soy genéticamente débil contra él. No me haría una gracia que lo tuviera, Ah, ¿sabes? Depende de qué patógeno. claro, claro. Sí, sí, es que por cierto, no sé si lo he... ay, qué rabia. Bueno, luego os lo voy a poner porque he visto una resolución judicial de
no sé si lo digo bien porque no es mi campo lo jurídico, pero algo así como el máximo organismo jurídico de la Unión Europea, si no lo digo mal. Luego os lo busco y os lo pongo, pero básicamente la resolución ha sido que si efectivamente la publicación de Yale, que ya sabéis que en cuanto sale Yale, aunque lo hayamos dicho muchos antes, que la responsabilidad, o sea, que los médicos eran libres de prescribir o no prescribir, recomendar o no recomendar a los pacientes esos daños, y que si hay denuncias por esos daños no irían a las farmacéuticas, sino a los facultativos que lo recomendaron. Eso ha sido la resolución. Es decir, no sé, hay un dicho, no sé, que dice Roma no paga, no voy a acabar. Aquí todo el mundo está intentando que pague el otro. O sea, no, es que Sí, es lo que van a gastar millones en intentar que no pagar nada, pero eso es como todo, sí, intentar no gastar dinero. eh, Es lo malo que deberían haber un sistema en el que se buscara responsabilidades cuando hay estos problemas y atender a esas personas. Pero la realidad es que luego cada uno juega las leyes como sí, puede. el juego de las sillas. Ah, mira, Sí. lo he encontrado, pero está en francés. Yo no sé francés. Me ha ayudado aquí una cosa que se llama G y acaba por PT. A ver, voy a poner curia directamente, ¿vale? Curia, resolución judicial, ya está. Resolución judicial. Esto lo he visto hoy, o sea que voy a poner aquí pendiente revisión, porque esto lo he visto hoy. Nada, ahí lo tenéis. Yo creo que es interesante echarle un ojo. Pues sí, nada, eso. Que nada, si queréis termino un poquito los tipos de vacunas que hay. Nada, decir, básicamente ya hemos dicho la mensajera, la de virus atenuado, tenemos la de virus inactivados, que no es lo mismo que atenuado. El inactivado es que directamente está estéril completamente, no puede replicarse. Aquí tenemos CoronaVac y Covaxin. Vacunas de vectores virales tenemos Vaxzevria y Janssen. Y bueno, Janssen, pues ya sabéis cuál es. Y tenemos Nuvaxovid, aquí, que es la Novavax, que esta es de subunidades proteicas. Supongo que habrá alguna más, pero he puesto aquí que es la que conocía. Esto aquí ya, supongo que habrán salido nuevas cosas, aquí no las tengo. Nada, simplemente quería cerrar el puesto de los tipos de vacunas que había. Pues nada, Manu, te dejo el panel entero, por si quieres comentarnos todo esto interesante que has publicado estos días. Y por cierto, te llegó a responder no sé si lo digo bien, puede ser el vicepresidente de Google. Ah, no, pero ese era porque creo que tiene el hijo enfermo con long COVID, y yo le dije en el sentido de intentar dando un poco de esperanza de que siga buscando, que si, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con la enfermedad en 2013 y me tuve que ir de medicina. Y si yo me hubiera quedado en casa sin probar nada porque los médicos pasaban de tal enfermedad, porque si antes no se conocía mucho el long COVID, imagínate que se iba a conocer la encefalomitis miálgica. Claro. Pues me tuve que buscar la vida de o estudio yo mismo mi enfermedad o me voy a quedar aquí toda la vida. O sea, no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo, así que no me quedaba la opción de la vía de la prueba y el error, la vida empírica, y lo típico de que me empapé todo lo que había del virus de Epstein-Barr, de cómo infectaba tal, y todo ahí llegué a lo de la inmunodeficiencia, al mismo acotamiento, a los alelos HLA2, a todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Y viendo todo lo que se iba afectando por todas las vías de las analíticas, que encima me las pagaba yo también, que veía que, por ejemplo, que la N-acetilcisteína, que antiguamente solo la mandaban, que era el Flumil, el famoso Flumil, que solo decían, no, para el resfriado. ¿Pero por qué? Porque es un potente antioxidante que, por ejemplo, cuando hay infecciones crónicas, sirve de mucho por ese estrés oxidativo que se genera continuamente. Si yo a ese paciente le doy ese antioxidante porque se van a consumir por esa inflamación crónica, pues disminuye la producción de radicales libres, que puede llevar a problemas que también de ahí, por ejemplo, que en los entornos inflamatorios con mayor daño, mayor citoquina proinflamatoria y tal. Lo que se intenta hacer con ese protocolo es balancear de alguna manera
todo lo que te genera esa inflamación crónica y ese agotamiento inmunológico para que estabilizarlo, aunque sigas con la enfermedad, pero tener algo de vida. Porque recordemos que los síntomas los provocan nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema inmunológico está respondiendo hacia algo. Si está respondiendo continuamente contra esa infección persistente, al final se va a agotar, va a haber más reactivaciones, por lo que yo tengo que hacer por muchos sitios del daño, ver cómo puedo disminuir ese daño. ¿Cómo? Pues dando antivirales. Si doy antivirales, disminuir la replicación. Si disminuyo la replicación, le doy tiempo a esa célula de que se recuperen, que no haya ese agotamiento y esa hiperactivación. Que por un lado tú no lo reconoces bien, pero a lo mejor la CD4 no la reconoce bien, pero la CD8 sí, y por eso se agota y hay ese problema. Y por otro, pues meto suplementos que lo que hacen es recuperar las deficiencias que se han agotado porque has consumido todo lo que había para generar esa respuesta inmunológica y esa respuesta también autoinmune que muchos de nosotros tenemos. Pues yo lo que le comenté a él, que no pierda la esperanza de que si sigue buscando, al final siempre hay un rango de mejora. Todos nosotros vamos a tener un rango de mejora. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Eso es lo que tenemos que buscar. Y el problema es que los pacientes de ahora lo tenemos que buscar nosotros mismos, porque los médicos, por lo menos, ahora no se están empezando a actualizar, pero en su momento yo me tuve que buscar la vida. Y de esa forma, pues intenté un poco de dar esperanza de que siempre, si una persona que ha estado, como yo, en cama y saliendo poco durante 8 años, ha podido volver a estudiar y a poder hacer ejercicio físico en el gimnasio con peso y tal, ¿por qué los demás no? ¿Sabes? Pues sí, muy positivo como siempre. Da gusto escucharte. Pues sí, a ver si les sirve. Por cierto, aprovecho para saludar a Guti, que está por aquí. Y que nada, ha traído siempre Guti también material muy interesante. De hecho, en su momento trajo algo que la verdad es que podría verse como una posibilidad interesante para enfermedades autoinmunes, que es, si no recuerdo mal, unos tíos de Chicago que habían desarrollado, tú te acordarás, Guti, que me estás escuchando, una metodología de vacuna inversa. ¿Te suena esto, Manuel? Yo te lo cuento. No, cuéntame. Es súper divertido, es curioso esto. O sea, lo que pretendían era, las vacunas normalmente sirven para alertar o reforzar, ¿no?, el sistema inmune, para prepararle, ¿no?, para cuando venga una infección. Lo que hace una vacuna inversa, y me encanta hasta el concepto y el nombre, es transgresor, es lo contrario, es desactivar, preparar el sistema para desactivar, en este caso, sí, para evitar una autoinmunidad, ¿no? Es decir, sí. No es mala. El problema es que la idea está bien, pero pensemos, si la autoinmunidad es desarrollada por una infección persistente, por mucho yo que le dé esa señal de contradicción, de inhibición, va a tener otra positiva de que siga la infección. Que si tiene mimetismo molecular, es decir, que se parezca a una proteína mía, va a estar señalizando constantemente esa autoinmunidad. Por lo que esa terapia estaría bien si se dan antivirales o tratamientos que disminuyan esa replicación, esa persistencia viral, a la vez que das esa terapia que inhiba, por ejemplo, los puntos de control inmunitario que disminuya, para así no generar esa autoinmunidad. ¿Qué ocurre? Que normalmente aquí en la enfermedad autoinmune está costando mucho ahora mismo que, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, si se ha visto que está provocado por el virus de Epstein-Barr, se estén empezando a dar antivirales como el valaciclovir o cualquier otro que sirva para el virus de Epstein-Barr. Y más cuando en las pacientes que tienen brotes de esclerosis múltiple o de lupus, se ven que tienen esas reactivaciones, esos picos de replicación en sangre del virus de Epstein-Barr. ¿Por qué no se dan los antivirales? Por desconocimiento. Porque lo que se cree siempre y lo que se ha visto en medicina es que siempre han separado la autoinmunidad de la infección. Y muchas veces va a la par. Cuando me aumenta la replicación en un tejido, me genera mayor mimetismo, mayor inflamación, mayor brote autoinmune. Si yo controlo la base que me está provocando esta autoinmunidad, que es una infección, a lo largo de los años, pues aunque la memoria inmunológica puede persistir, puede disminuir esa enfermedad autoinmune si elimino la infección que le provocó esa enfermedad autoinmune. Completamente de acuerdo. O sea, o bien es un factor de daño o es un factor inmunológico. Y si es un factor de daño, es un patógeno, también puede ocurrir, ¿no?, que tengas una hiperinflamación. Conozco un caso de una paciente, bueno, no voy a decir paciente, de enfermedad, aunque estoy mucho en contacto con todo tipo de personas, que fue por una
una intoxicación es un caso interesante porque fue una intoxicación ella era ayudante de laboratorio. Lo diré, que es súper venenoso. Ay, Vamos, una reacción hacia una exagerada. sí, ¿Cómo? Ya está. sí, tuvo una hiperinflamación. Cualquier reacción le pasa. En los ICIS es eso. Bueno, en los ICIS es que se lo provoca. O sea, la idea de los ICIS, que son los inhibidores de punto control, para que la gente lo entienda, es yo te quito el freno de tu sistema inmunológico para que bate cuanta más células mejor. ¿Qué ocurre? Que para el cáncer es muy bonito. Si yo digo, venga, se me ocurrió esto de quitar ese freno inmunológico y así esas células pues reconocen un montón de células cancerosas y las elimina. ¿Qué ocurre? Que el freno inmunológico en nuestro organismo está por algo. Está para impedir autoinmunidad. ¿Qué ocurre? Que si yo le doy esos ICIS, que se llaman así, a un paciente que tienen los famosos alelos, estos haplotipos HLA que os comento, pues tiene una respuesta hiper exagerada. De ahí que se mete dentro del síndrome de Asia. ¿Y qué hacen? Una autoinmunidad. Por ejemplo, mi padre, como yo tengo su genética, tengo parte, le dieron ese tratamiento de ICIS y adivinad que ha desarrollado una hipofisitis, que yo lo desarrollé con una infección. O sea, a él le quitaron el freno inmunológico y generó una hipofisitis. Y a mí fue una infección del virus de este que genera una reacción exagerada y una autoinmunidad contra la hipofisitis. Contra la hipófisis. Pues ahí estamos viendo que hay un factor genético sumado a un factor externo, que es o una infección o lo que has comentado, algo que le añade una respuesta exagerada que le genere esa inflamación, o incluso un medicamento que le quite ese freno inmunológico que genere esa respuesta y hay un mayor riesgo de esa enfermedad autoinmune en estos pacientes. Sí, o sea, no sé exactamente cómo funcionaba en la vacuna inversa, pero yo creo que hay margen. O sea, tenemos por un lado el cell share crosstalk, o se puede hacer CELIS, que CELIS es una variante aún más avanzada, que es prácticamente utilizar lenguajes grandes o sea, los LLMs, para ese tipo de intercomunicación celular y directamente modificar el lenguaje. Por ejemplo, se puede hacer variaciones con eso epigenéticas. O sea, se puede, por ejemplo, los TLRs, ¿no? Los Toll-like receptors. Sí, lo de la inmensa. Claro, se pueden modificar las expresiones de los not-like receptors, los TLRs. Luego tenemos si no recuerdo mal, me parece que es en los linfocitos CD28. O sea, hay varias opciones para control. Luego tenemos la inmunorregulación, ¿no? de los CD4. Si no recuerdo mal, los helper ahí también tienen algo que hacer. Es decir, hay margen. Luego también podemos ir más allá e ir a modificaciones genéticas directamente por lo que tú has dicho, ¿no? Intentar corregir eso que haya o que por una inflamación muy fuerte hay varios caminos. Hay un camino que es la transflamación, que de hecho se utiliza también para pasar de mesenquimales a células epiteliales directamente sin pasar por las de Yamakana, que lo que haces es liberas, con la transflamación se libera un mecanismo de la proteodinámica que libera la cromatina y permite su mutabilidad mucho más fácilmente, que al final es un mecanismo interno del cuerpo, o sea, del cuerpo, de las células defensivo. O sea que hay muchísimos, por eso también se dice, ¿no?, que las inflamaciones y las autoinmunidades, pues que hay parejo, ¿no? Como arsénico, sí. Me acabo de acordar. Arsénico. Entonces se le hizo una inflamación en los pulmones que te te flipas, mejor dicho, y adivina, se le hizo permeabilidad intestinal, claro, sin necesidad de ningún patógeno. Es decir, desarrolló celiaquía, a la lactosa, claro, y fue por un daño físico muy fuerte. Eso explica, o sea, eso demuestra que efectivamente puede haber un patógeno que causa cascada abajo, downstream, la inflamación, y de la inflamación ahí ya la lías pardísima, ahí ya viene. Es que ahí viene el riesgo en su caso, por ejemplo, si no es por una infección, bajar la inflamación le ayudaría enormemente. Pero, ¿qué ocurre con los tratamientos que hay ahora? Que hay un balance de que si la enfermedad autoinmune me está generando daño a células propias, ¿qué pienso yo? Pues bueno, si le bajo la inmunidad dándole un inmunosupresor, pues mejor para él, ¿no? Así no tiene daño. ¿Qué pasa? Que al dar un inmunosupresor te bajan las células autoinmunes, la respuesta de esas células autoinmunes contra tu tejido, pero también baja la respuesta celular contra la infección que te estaba generando esa autoinmunidad. Por lo que es un círculo vicioso de que cuando dejes ese inmunosupresor te puede dar un rebrote de replicación y hay un rebrote encima mayor de autoinmunidad. O sea, que habría que atacar ambos frentes. Si yo sé que es por una infección, te doy
un antiviral y también te doy algo que impida que hagas esas úlceras, por ejemplo, de colitis ulcerosa. Exacto. Pero si no ataco si ataco un frente y el otro lo dejo libre, pues se va por el otro lado. O sea, no. Habrá que taponar todas las salidas de la botella. Completamente de acuerdo, como un globo de payaso, lo estrujas por un lado, Claro. se te abre, se te infla por el otro. Eso es. Sí, así Totalmente. Es que de verdad, qué ganas de. Yo sé que muchos facultativos hacen lo que pueden, pero qué ganas de que haya más facultativos que estén muy, voy a decir muy formados o muy informados, y yo sé que muchos pues hacen lo que pueden y tal, pero me encantaría oír todo esto más de ellos y están súper invitados, que vengan A ver, y todo es eso. lo de siempre. Al final la gente los matan a años de estudio, de especialidad, de todo lo que se han especializado, son los mejores, saben de todo. El problema, como todo, es las cosas nuevas. Pero donde hay que incidir más es en las universidades, porque si queremos que renueven los conocimientos las nuevas generaciones, habrá que impartirlas en las universidades. Entiendo que a lo mejor los médicos más antiguos que llevan toda la vida haciendo un tratamiento así y dicen, pues a mí me ha funcionado así, estupendo, ya eso ya tiene su experiencia y la ha vivido, pero siempre salen cosas que son mejores y por eso vienen los jóvenes que renuevan los conocimientos. Pero si mantenemos los mismos conocimientos de la universidad durante décadas, pues vamos mal en el avance de la asistencia. Fíjate que has dicho algo muy interesante. Has dicho, abro comillas, vienen los jóvenes y se actualizan los conocimientos. Es decir, uno espera que una persona pues que lleva un bagaje tremendo, esa palabra que es muy típica en lenguaje médico, ¿no? La eminencia, que es una eminencia, dice, pues no, es el joven que viene, sobre todo los pacientes expertos, ¿no? Que eso abrimos ahí un melón, que lo hemos comentado alguna vez, y lo has dicho claramente, vienen los jóvenes y actualizan los conocimientos. Pero muchas veces porque no tienen esa experiencia previa, anterior, que las cosas son así porque me la han dado así. A mí no me la dieron de otra forma, ¿y por qué no se puede ir por esta vía para solucionar este problema? Y el otro, pues no, porque lo hemos hecho siempre así, pues el otro dice, pues a lo mejor por aquí se puede avanzar. Y muchas veces los jóvenes avanzan más en ese sentido porque lo piensan desde cero a un problema. Por ejemplo, ahora el COVID persistente, que muchas veces se le puede ocurrir, no solo a los jóvenes, también hay gente con experiencia en otra enfermedad infecciosa, que al haberse fijado en el COVID persistente, pues han dicho, o sea, esto se puede parecer a lo que hay en una inmunodeficiencia, por ejemplo, no sé, adquirida, aunque no sea SIDA, pero porque no destruya las linfocitos T, pero tiene las mismas consecuencias a lo mejor tiene reactivaciones virales, tiene permeabilidad intestinal, tiene también otros problemas que también desarrollan autoinmunidad en muchas veces estos pacientes. Pues esa persona que se ha formado en otro ámbito puede decir, pues esta enfermedad, ¿por qué no puede ser parecida a la mía? ¿O en qué puedo ayudar para mejorar la otra enfermedad a lo que yo conozco? Y lo bueno de los jóvenes es que siempre, que a nosotros, bueno, a mí yo ya no sé si considerarme joven o no, pero cuando ya somos más mayores, la capacidad de retención es menor. Y cuando ya tú has dado en la universidad la asignatura que a lo mejor no te acuerdas ni de bioquímica, porque no has dado bioquímica ya en el resto de los 20 años que has dado, el joven lo tiene reciente y puede integrar todo lo que ha estudiado en ese momento al terminar la carrera, cuando llega a iniciar el trabajo, todo lo que tiene en su cabeza. En cambio, la otra persona pues ya está sesgada en solo una especialidad sin ver un ámbito más completo. La verdad es que me encantaría dedicar eso se puede plantear, un catch of the space sobre cómo mejorar la docencia en todos estos ámbitos, porque es que todo está cambiando. Mira, una cosa que estamos haciendo dentro de Regeneratix es directamente un modelo de aprendizaje para la nueva plantilla que consiste en... lo diré. Sabes que ya aquí tengo mis historias mentales, mi ñola mental todavía. Joder. Ay. Bueno, rellena tu hueco, Manu, que ahora me sale la palabra. Metacognición, que no me salía.
Entonces, o Ah, sea, vale. básicamente... No busca otra palabra, si no ya está, te entendemos igualmente. Sí, es que cuando ves una palabra ahí que dices qué bonita es y que no sale, bueno, pues eso, que básicamente es aprender a cómo aprender en el mínimo tiempo posible y con el mínimo esfuerzo posible. Eso está muy bien. Entonces, eso es súper importante. Lo primero que lo estamos enfocando es así. Y luego hemos ido más allá de decir, joder, ¿y por qué no utilizamos las herramientas de inteligencia artificial, los últimos motores de ChatGPT, toda la tecnología, que para eso son herramientas? Las herramientas están para hacer la vida más fácil y aprender más deprisa con eso. Entonces, resulta que me ha dicho uno de los que serían profesores de la plantilla, dice, pues estoy en contacto con uno, porque él a su vez está en varios hubs de inteligencia artificial y todo esto, que los de Telefónica están montando eso, están montando una docencia más basada en la metacognición. Y la universidad queda para apoyo. Es decir, mira, si no sale esto y no sale, pero te has pegado tú, te has remangado tú, porque cuando tú aprendes preguntando y respondiendo, dices, es por esto, es que el aprendizaje es mucho mejor cuando es activo. En cambio, cuando pues es como que aprendes un lenguaje, ¿no? A ver, el pleiterito como los perfecto, ejercicio 2, y dices, pues menudo rollo. En cambio, cuando estás por ahí, no sé qué, y no sabes decir calcetín, y se dice así, qué bien, no sé qué. Al final, esto es igual, dice, ¿por qué esta célula está haciendo esto? Si debería ir por aquí, pero ¿por qué no se expresa este receptor? Me cachis en la mar, claro, porque esto no sé qué, el glutatión no sé cuánto. Entonces, ese aprendizaje activo es mucho más. Entonces, pues nada, lo estábamos enfocando así y hace poco, una de las cosas ya al margen de ideas políticas, ¿vale? Yo aquí no me meto, Elon bueno, Elon malo, yo no me voy a meter aquí. Pero hay una cosa que ha hecho que está justamente enfocado a eso. Han hecho un acuerdo de la universidad con OpenAI, lo cual me extraña porque ya sabéis los rifirrafes que tiene Elon con este hombre, con cómo se llama el creador, bueno, el creador de OpenAI, que no me sale ahora. Que le quiere comprar también. Sí, y el otro dice, no, porque es que además tú sabes, no sé si sabes la historia, es que era de Elon, o sea, Elon metió pasta, pero Elon dijo, me piro de aquí, porque esto de la IA, no sé, yo recuerdo que algún tuit que decía que iba... Sam Altman, ¿no? Eso, gracias, Javicho. Y dijo, no, porque esto no, porque esto va a acabar con la humanidad y el camino no es por aquí, no sé qué. Y dice, ya ves tú, teoría de juegos, si no lo haces tú, lo hace el de al lado. Y entonces, claro, efectivamente, se ha comprado el de las hamburguesas sintéticas, el Bill Gates, eso. Se ha comprado aquí hasta pues los ahorros de la universidad de su hija, ahí, pinga punta pala, y ahora el Elon Musk dice que es de lo mío, y quiere volver, y le ha dicho que no. Claro. No es listo. De hecho, vete, pues ahora vete con la otra. Si has querido irte con la otra, vete con la otra. Ay, Dios mío. En fin. Esto parece ya. Esto se está volviendo una conversación de taberna, perdón. Bueno, ya si quieren, como has dicho, que pregunten o si quieren cualquier cuestión. Sí. Javichu, ¿qué te has lanzado ahí? ¿Quieres decir algo? Bueno, Ana quería decir algo de los IG4 también. Sí, yo creo que Ana ha comentado, lo que pasa que creo que se estaba y por un sitio con poca cobertura, me parece. Pero no sé si... Mira, yo quería aprovechar y preguntaros una cosa, ¿no? Al final, o sea, por lo que estamos viendo, ¿no? A las personas que, digamos, tienen predisposición a haber tenido un daño, ¿no? Al haberse puesto una vacuna, la duda que tenemos es si es la última vacuna no la pusimos hace ya, pongamos, 2 años o por ahí, si hay posibilidad de que sigas teniendo daño o si ya no has tenido ningún daño desde entonces, quiere decir que puedes estar relativamente tranquilo de que no. ¿Qué tipo de vacuna? No. Pues en mi caso, por ejemplo, fue Janssen la primera y luego el refuerzo fue Moderna. A ver, ¿pero te has infectado también con el COVID? Digo, con el SARS. Sí, es que sí, ahí las infecciones fueron ahí está el problema de las vacunas. Cuando, o sea, si se supone que si tú te has puesto una vacuna y luego no te infectas de nuevo con el patógeno, es decir, ya te has generado una memoria
por ejemplo, en el caso de los adenovirus, ingresan su material genético dentro del núcleo y pueden perdurar durante bastantes meses. Pero depende siempre, como lo hemos dicho antes, de la persona. Si esa persona controla bien esas células, pues las elimina antes y perdura menos esos antígenos. Si esa persona es inmunodeficiente o responde mal contra esas células que expresan ese antígeno, pues, aunque haya generado memoria, puede permanecer un poquito más tiempo. El problema es, por ejemplo, en el caso de del vector de adenovirus, pues pueden permanecer, se ha visto que hasta incluso a pocos años, pero lo que se piensa es que tienen un sistema que aquí, para ver cómo lo expreso bien, cuando la célula se divide, replica o duplica su material genético y lo pasa a su célula hija. Pues se ha visto que cuando ese episoma, se llama episoma, es el trozo que tú metes a través de que introduce el adenovirus a la célula para él sintetizar o expresar esa proteína que tú has metido en la vacuna, se cree que al dividir esa célula también se puede dividir ese episoma, aunque tú le hayas quitado la capacidad de replicación de ese vector viral. Y esa persistencia puede ser la que explique por qué hay a veces que en algunos permanecen más porque no lo han reconocido, no han eliminado esa célula, por lo tanto se dividen y permanecen esos antígenos más tiempo en esas personas. ¿Qué ocurre? Que si aquí añadimos una infección, ya te da igual la vacuna en ese sentido. ¿Por qué? Porque es la misma infección que tienes al antígeno. Si tú ya de por sí eras débil, en el caso de COVID persistente o síndrome postvacunal, por esta vacuna con este antígeno, lo más seguro es que también fueras débil contra el virus. Por lo tanto, ya la infección también te va a generar persistencia viral, pero del virión de verdad, no del de la vacuna. Así que estas personas que tienen el problema del síndrome postvacuna y después se han infectado con varias veces o una o con el SARS-CoV-2, lo que deberían hacer es a lo mejor la opción de antivirales para eliminar por lo menos la infección del virión completo. Una pequeña observación, Manu. Has comentado que el adenovirus, lo digo por si acaso, Sí. yo creo que lo he entendido mal, que los adenovirus, bueno, básicamente ese trozo de ese episoma que habías comentado, efectivamente se transcribe a ARN mensajero dentro Sí. del núcleo, pero no hay inclusión genómica. Simplemente... No hay. Eso no. Vale. No he dicho eso. Sí, por eso, Es como... Sí. Como el virus de Epstein-Barr. El Epstein-Barr hace un episoma independiente del ADN cromosómico. Se localizan en el núcleo, o en el caso del virus de Epstein-Barr es circular y en el caso del adenovirus es lineal. El problema es que lo que he comentado, que cuando, por ejemplo, en el virus de Epstein-Barr pasa esto, que muchas veces cuando la célula se divide, no tiene que hacer una replicación del virus en sí para infectar más células. Muchas veces al dividirse esa célula con latencia con ese episoma, también replica el episoma. ¿Me entiendes? Sí. Y pasa a sus células hijas, el episoma del virus de Epstein-Barr, y esas células hijas están infectadas. Pero una cuestión. De aquí no estoy seguro porque ya me haces dudar. Ya, porque, bueno, el Epstein-Barr... Eso búscatelo. Hay uno que se ha visto que están... son células con latencia de tipo 1, que tienen el episoma y está metilado solo expresando el EFNA. Y lo que se ha visto es que la división de esas células pasa a células hijas estos episomas. Vale, es que te iba a decir que en el virus del Epstein-Barr sí que me suena que hay integración genómica. También puede, pero la mayoría de las veces no. Por eso es que es complicado. A ver, no tiene como la taquitarsa inversa ni nada por el estilo, a ver, para combinar, aunque es un virus ADN, pero en sí, en teoría, las células con latencia que se expresan, las tipo que hay latencia 1, latencia 2, la 3, las típicas que hay en el linfoma de Burkitt y en otros carcinomas de este virus, esas células normalmente lo que teóricamente se definen es por ese episoma que está en el núcleo de forma independiente y que dependiendo de lo metilado que esté, pues expresa una proteína u otra. Metilado, para que lo entienda la gente, es ponerle parche a ese trozo de material genético para que no exprese las proteínas. Lo hace de manera
para proteger a la célula, para que no sea reconocida por esa célula inmunitaria y no la elimine. Si yo, que estoy infectada, soy una célula, me infectan y ese episoma expreso menos proteína de esa infección, pues se reconoce menos y puedo perdurar más. Y eso es una de las ventajas que tiene este virus, que lleva conviviendo con nosotros mucho tiempo y ha evolucionado para evadir de esta forma, de una de las millones de formas, al sistema inmune. Y es, pues, a la vez que el virus, cuando infecta esa célula B, la infecta y pasa por el ganglio y la célula B se convierte en célula de memoria, hace unos cambios epigenéticos dentro de su célula que el virus los aprovecha para metilar su propio ADN. Y por eso pasan de latencia 3 a expresar menos proteína, que se llama latencia 2, a expresar aún menos proteína, que es latencia 1, que solo en este tipo de latencia expresa el antígeno nuclear, el EFNA. Y ahí, que en realidad es lo que comenté en la otra charla del otro viernes, que normalmente este antígeno nuclear no se debería expresar en la membrana, por eso no se expresa en el complejo hitocometría 1 y lo evade para que no no lo reconozca las células las T y así no las elimine. Pero incluso hay un último tipo de latencia, que es la latencia tipo 0, y ese tipo 0 no expresa nada, ni de EFNA ni nada. O sea, está ahí metilado completamente y muchas veces puede pasar de latencia 1 a 0 y que hasta que no haya, por ejemplo, esto os cuento todo el detalle del virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, cuando cuando ha infectado la célula B y esta se ha convertido en célula B de memoria, cuando hay otra infección, esta célula B se activa y entra en replicación el virus de Epstein-Barr. Por eso os comenté que no solo aprovecha cuando hay un aumento de interferón gamma, cuando aumenta la presión del complejo de hitocometría en otras células para ingresar e infectar más células, sino que aprovecha la activación de tu sistema inmunológico y esa célula B para activar su replicación y así dividirse dentro de la célula y explotarla y aprovecha a la vez el aumento del interferón gamma para infectar aún más células. Por eso es el virus perfecto de la persistencia. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale. Y lo que la gente creía era que muchas veces antiguamente se creía que para infectar más células tienes que replicar. Y ese no es el caso del virus de Epstein-Barr. Se ha visto que se divide las células con latencia sin pasar a replicación lítica. Pues mira, eso yo no lo sabía. Yo sabía que lo de la integración que se daba en ciertos casos, pues lo que has dicho tú, en malignidad, básicamente. Pero no sabía a tan nivel tan fino todo eso. Pues en el caso del adenovirus no está confirmado, pero en lo que me he mirado yo cuando me hice la revisión para el síndrome de Asia y para explicar esa persistencia de las personas que tienen el síndrome postvacunal, esa persistencia a lo largo de más meses y demás y de años, incluso años, una de las posibilidades que se baraja es eso, que hace de manera parecida a lo que hace el virus de Epstein-Barr cuando se divide la célula, que también replica el episoma lineal y lo pasa a las células hijas. Pues muy interesante, muy interesante. Pues no sé, preguntas. Ana tenía una pregunta por ahí, lo que pasa es que no sé. Es que tiene problemas de cobertura y se ha caído. Pero bueno. Yo quería contar alguna cosita más de la Spike, que simplemente pues para que se vea que, pues nada, unos minutitos, que es que se me ha quedado una cosa en el tintero que me hubiera gustado contar, y es pues un poco todas las, entre comillas, putadas que puede hacer, ¿no? Que nada, pues es capaz de... O sea, es que esto viene a colación de que hace poco hay una chica que hace divulgación, iba a decir dissemination, hace divulgación científica en inglés, y estuvo comentando un tuit suyo que hablaba sobre las uniones sinsitiales que provocaba el COVID y tal, neuronales. Entonces, digo, pues ahí me acordé de un artículo que era de 2022, que bueno, el tío se llama Raja, y fue el primero que yo sepa que vio, pero además la Spike sola, o sea, la Spike entera sola era capaz de hacer uniones sinsitiales.
Y por lo tanto, es decir, sin el virus. O sea, si tú ya tienes la spike intravascular o intratisular por ahí ya fabricándose, o bien que no la eliminas, que también es un problema de persistencia. Hay persistencia de spike y persistencia de instrucción. O sea, es un poco... Lo que pasa es que la segunda requiere más investigación, pero sí que se ha visto ya periodos muy largos en los que no se sabe muy bien por qué no se elimina. Que bueno, ahí claro, ahí es que se testeó. De hecho, intenté mirar en todos los documentos oficiales de Pfizer y no queda claro en qué células se testeó. O sea, ni siquiera si fueran las endoteliales, porque endoteliales solo en el riñón hay 27 tipos de fenotípica distinta. O sea, es que no se sabe todavía. Ya puestos a suponer, piensa que también muchos virus a veces no hacen la replicación completa y liberan los exosomas, al final son como virus, entre comillas, y liberan material genético dentro de esos exosomas. Y muchos de esos virus utilizan cuando se forma exosoma para formar esos viriones, pero no lo generan el virión, sino generan exosomas con material genético, liberan esos exosomas, por ejemplo, con ARN mensajeros, o en el caso del virus Epstein-Barr también pueden liberar incluso la glicoproteína GP42, que la GP42, para que lo entienda la gente, es la que usa para infectar a las células en el complejo histocompatibilidad 2. Que muchos virus usan, por ejemplo, esa liberación por exosoma para evadir esas células que están a su alrededor para generar esos focos infecciosos y esa persistencia. En el caso del virus de Epstein-Barr, si usa esta glicoproteína GP42, el muy listo lo que hace es inhibir la presentación de antígenos de a su alrededor. Porque si esa GP42 se une al complejo histocompatibilidad de una célula adyacente, inhibe que se una cualquier presentación de cualquier antígeno que pueda permitirle a las células saber que ahí hay una infección. ¿Me comprende? Sí, no, sí. O sea, que eso muchas veces pensemos que a lo mejor se nos está escapando cosas del SARS-CoV-2, de que también puede liberar pequeñas glicoproteínas o en forma de exosomas a su alrededor para también modular el sistema inmunológico y generar esa persistencia. Es que eso es una cosa que te iba a comentar. Yo puse en mi paper de 2024 una cuestión que no era completa, pero tampoco la quité. Porque bueno, ya lo comentaré en otro space o lo que sea. Me parece que ya lo comentamos sucintamente. La similitud sorprendentísima hasta el punto de mencionar hasta mi médico y un informe que hice en 2021, los de Polivayo, ¿no? Los de Yale. Entonces, en este otro, el 70% de este paper, pues pasó lo mismo. Pero lo más gracioso es que había una parte que es como cuando pones una etiqueta o una señal o un testigo, ¿no? Una etiqueta de decir, bueno, si lo van a hacer, a ver si lo hacen con esto. Entonces, la cosa es que, claro, cuando tú haces, yo puse que había liberación exosómica de las spikes, tanto por vacuna como por infección. O sea, en el caso de vacuna es más complicado porque es esa persistencia de instrucciones, pero el caso es que esa liberación exosómica. ¿Qué pasa? Que los exosomas están protegidos del exterior. Es la misma razón que, por ejemplo, en la energía regenerativa, cuando tú utilizas nanopartículas lipídicas para evitar la degradación enzimática. Es decir, no activan el sistema inmune que está en el torrente sanguíneo porque está aislado y no se entera, simplemente va de una célula a otra el exosoma. Es decir, en el caso de una expresión, una liberación exosómica y no una exocitosis sin más, es decir, no un exosoma, sino un insosoma, por así decirlo, cuando se produce una exocitosis convencional y se libera el torrente sanguíneo, ahí sí que hiperalerta hasta el punto de que, claro, es que se engancha en células sanas y el sistema inmune se piensa que esas células, como está expresada en la proteína transmembranal en esa célula, pues que la célula está infectada y no es así. Entonces vuelve el mismo ciclo, el ¿no? caballo de Troya lo claro, hace, agota el sistema inmune. Lo hace mucho. Claro, agota el sistema. Pero sabes que no es único de ese, es de los que tienen envoltura. Sí, no, sí es. Todos los virus que tienen envoltura, como tienen que poner esas proteínas en un trozo de membrana, para así decirlo, cuando se terminan de hacer la encapsidación y luego generar la envoltura, cogen la envoltura del propio célula que tienen. Pero para tener esa envoltura, la proteína para infectar otras células, debe expresar las proteínas en esa envoltura, por lo que esos exosomas
algunos de esos exosomas no tienen el virión completo dentro, pero tienen esas proteínas en la membrana, y es lo que está diciendo de que hacen como caballos de Troya de ahí, aparentemente infección en otras células, las confunden y aprovechan para infectar otras células. Claro, pero es que es lo que iba a decir, que en la repulsión exosómica no pasa tanto como en otros tipos de... Por ejemplo, si se activa el típico receptor es el PDL1, ¿no? El Programmed de Cell Ligand 1. Ahí sí, o sea, cuando se hace una apoptosis y se revienta la célula y salen todos esos viriones, pues se lía pardísima, ya sabéis, ¿no? Tormenta citoquinética, hiperinflamación, transflamación, se produce de todo. Pero claro, cuando va de una liberación por exosoma, va de una célula a otra y no, en principio no es tan drástico como en el otro mecanismo. Bueno, pues lo cogieron y lo copiaron tal cual sin tener en cuenta lo otro. Entonces dije, la etiqueta, lo que te dije de la etiqueta, digo, ahí está la etiqueta. O sea, lo han cogido tal cual. Entonces, bueno, pues... Sí, pero es que lo que dices tú, que hay diferentes tipos de virus, que hay unos que hacen fase lítica, que rompen la célula completamente y la liberan los viriones, y hay otros que es progresivo, y esos son los que también aprovechan la vía de los exosomas, los que tienen la envoltura que van liberando viriones que se van llevando cachitos de la membrana, pero también pueden liberar esos exosomas que son cachos de membranas con esas proteínas del virus. Claro, pero transmembranal en el exosoma, dices. Sí. Sí, como una proteína transmembrana. Bueno, de hecho es que los exosomas tienen un montón, no es solo una burbujita sin más, para decirlo a los demás, que, sí, hay de todo. Es como un protocolo TCP. O sea, es una comunicación entre células. Claro, es el virus ha aprovechado esa comunicación. Tienes el destinatario, tienes un montón de historias. O sea, tienes los metadatos. Son los metadatos. Sí. O sea que sí. Nia, bienvenida. Hace mucho que no hablamos. Hola, ¿me oís bien? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, José, porque siempre has sido el primero en estar a nuestro lado y en creernos, que ese ha sido nuestro primer obstáculo. Gracias también, Manuel, porque sé que tú también te estás volcando. Solo decir que yo no entiendo casi vuestro lenguaje, porque para mí es chino, pero bueno, yo cada día pienso que va a ser mi último día aquí, ¿no? En la Tierra, o sea que es angustia, ¿no? Entonces, simplemente decir que esta vacuna a veces se infravalora. Es de las peores de la historia, pero no lo digo yo, lo dice Stephanie Seneff, lo dice Carlo Brogna, ahora lo dice Iwasaki, porque hasta el propio encapsulamiento fue una chapuza, ¿no? No se protegió como debía a la Spike. Y luego, no sé, a mí me asusta muchísimo esto que comentabais de la persistencia de instrucciones. Yo no sé si algún día yo voy a ser capaz o vamos a ser capaz las víctimas de poder eliminar esas instrucciones. Y nada, simplemente eso. Si hay alguna esperanza o ya tengo que contar los días que me quedan aquí o no sé. Y muchísimas gracias. Nada, Nia. A ver, sigue habiendo que hacer más investigación porque no se sabe lo suficiente. No se sabe lo suficiente. Se sabe que ha persistido más de lo que debería y se han encontrado hallazgos, pero no se sabe más y ojalá encuentren esas respuestas, porque yo creo que le preocupa a muchísima gente. Bueno, para los que no lo conozcan, Nia es afectada por la vacuna, creo que además pura, es decir, negativo a nucleocápside, a trazas de nucleocápside, y no sé cuántas unidades antigénicas tiene, pero tiene una pasada. Lo que te iba a preguntar, una cosa, Nia, ¿a ti te han bajado y te han vuelto a subir? Porque, claro, se pueden bajar poco a poco, pero ¿se te han vuelto a subir? ¿Esa es la pregunta? Pues la verdad que como ya no hacen esa prueba los laboratorios españoles, también nos la deniegan a las víctimas, no te lo puedo decir. Y como no tengo dinero para pagarme las de Alemania, que son las únicas ahora que parece que son las más fiables, ¿no? Porque pueden medirlo en los exosomas, que son las que se la están haciendo, pero valen unos 5.000 euros, pues de momento no lo sé. Así que no sé si me han subido o me han bajado. Yo, primero de todo, un poquito de esperanza en ese sentido de que todo lo que se haga para el COVID persistente va a servir también un poco para lo de los síndromes postvacunales. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes de los antígenos.
si el antígeno... Pero Manuel, perdona Dime. que te interrumpa. Yo he leído un estudio de Brogna que dice que para diferenciar la spike de vacuna de la del virus hubo una modificación de laboratorio para que fuera más... No, eso es lo que he hablado antes, José, que había dicho para modificar el ARN mensajero, pero que me estoy viendo duplicado el audio ahora. Cuando intentas que ese ARN mensajero sea estable y no sea degradado cuando ingrese en una célula para que pueda expresar esa proteína en la célula donde ingresa con las nanopartículas lipídicas y tal, se le modifica se le modifica lo que creo que has comentado antes, que creo que tiene en mente. Y esa modificación lo que hace es que esas enzimas o esas nucleasas pues no puedan degradarlo. Y por eso persiste de esa manera más tiempo. Esto no significa que esas células luego no puedan ser reconocidas por un sistema inmunológico y sean eliminadas. El problema aquí es lo que hemos hablado antes de cuando un paciente tiene una predisposición genética de no reconocer bien ese patógeno, ya sea por vacuna o por antígeno de una vacuna o de una infección, pues va a tener problemas a la hora de eliminar esas células infectadas. Por eso, esos pacientes que ahora mismo se han infectado de nuevo con otra variante de SARS-CoV-2, pero tuvieron el síndrome de post-vacunal, sí les servían los antivirales por lo menos para controlar la infección que ha tenido nueva. ¿Qué ocurre? Que se supone que al final es ese ARN mensajero que está dentro, que aunque lo hayas modificado, se va a degradar a lo largo del tiempo y que se va a eliminar de esas células que han persistido. Lo máximo a lo mejor que pueden perdurar a lo mejor son pocos años, pero como hay una infección que puedes coger cada año, es más probable que te dé más problemas la infección nueva que te esté pillando porque ya has comprobado que a lo mejor eras deficiente a ese antígeno en la vacuna. Otra manera que hemos hablado también es que puede persistir en los de adenovirus por otro sistema diferente, que es porque bueno, es un ADN y es un episoma y puede dividirse, pero eso no está claro y no está estudiado y no lo podemos saber. Ahora mismo hemos hecho suposiciones. Y lo que quería decir es que para las personas con vacuna, tampoco pierda la esperanza en el sentido de que también se pueden hacer otras terapias. Se pueden modificar las células T en un futuro y hacerlas que reconozcan esa célula infectada, aunque tú no las consigas reconocer bien. Se le puede modificar genéticamente para que tengan el TCR que un óptimo para reconocer específicamente ese antígeno que tú no lo eliminas bien y se eliminen esas células. De aquí a que haya ese tratamiento, pues a lo mejor va a pasar un tiempo. Hasta entonces se puede controlar los síntomas. No solo el síndrome, el post-vacunado, el COVID persistente o la encefalomielitis miálgica son antivirales, o si no hay antiviral en el caso de post-vacuna, pues no existe nada. No, lo que hemos hablado antes, hay suplementos que por lo menos te ayudan a llevar una vida más o menos estable. ¿Qué pasa? Que el que te lo dé te tiene que llevar un seguimiento. También hay N-acetilcisteína, hay el ginseng, hay el astrago. Esto que comentaba antes del ginseng y el astrago, por ejemplo, solo para los pacientes que tienen ese hipocortisolismo. Si no tiene también es importante que si tienes un caso de síndrome postvacunal, te mires líneas hormonales. Porque como hemos comentado antes, ¿y si tienes a lo mejor una enfermedad autoinmune también que te está generando más síntomas? Pues no lo sabemos. Cada uno de nosotros puede desarrollar una enfermedad autoinmune al tener esa persistencia antigénica crónica en nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque cuanto mayor inflamación, mayor presentación de antígenos, mayor probabilidad de que genere enfermedad autoinmune. Por eso es muy importante que aparte de revisarte o dar antivirales, que te mires líneas hormonales como de tiroides, de cortisol, porque si el cortisol, imaginémonos que has hecho un síndrome de Asia por el síndrome postvacunal y has hecho hipofisitis, porque es común en los síndromes de Asia que en otros casos posvacunas anteriores, como el de la hepatitis o el del papiloma, que se generan, bueno, incluso en el primer SARS-CoV generaba hipofisitis, no se hizo vacuna, pero creo yo, pero sí genera hipofisitis. Pues ahí, si te ha hecho una hipofisitis y tienes el cortisol bajo, eso perpetúa aún más la hiperactivación de los T, porque es uno de los frenos que hablábamos antes. Si tú no tienes el cortisol bien, ese cortisol no ayuda a bajar la respuesta inmunológica, que no se debe hiperexcitar. Y si ese cortisol no funciona bien, esas células T van a seguir continuamente liberando interferón gamma, proteína inflamatoria, mayores síntomas, porque lo que te genera síntomas es la respuesta de esos T. Que por un lado es eficiente porque lo que necesita es eliminar infecciones, pero por otro tampoco queremos que se agoten. Sí, además es que hay más opciones, ¿eh? O sea que yo ahí sería relativamente optimista. La cosa es que haya intenciones. Por ejemplo, lo bueno, entre comillas, que tiene la proteína Spike por vacuna
es que no tiene el rango, porque los que están por persistencia viral no tienen una strain, es que no me sale ahora un strain, una variante. O sea, tienen un espectro mutacional. ¿Eso qué quiere decir? Imagínate una especie de campana de Gauss, en el que se van produciendo muchísimas mutaciones, pocas son funcionales, pocas tienen ninguna trascendencia, pero claro, a medida que van haciendo ese reservorio y se produce ese darwinismo entre yo te ataco, yo te esquivo, yo te ataco, yo te esquivo, se va agrandando esa campana. En el caso de los de persistencia por vacuna, persistencia de spike, o bien de, esperemos que no, persistencia de instrucciones, es un único tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que como la mayoría de las, sobre todo los del 22, están adaptados con una forma específica de la spike, esa forma específica hay monoclonales diseñados para ellos. Está el Casirivimab, está el Indemimab, está el Sotrovimab, y van las zonas más importantes, que es lo que digo, ¿no? Es la receptor binding domain, que más o menos es del código genético del ARN del virus, me parece que es la del 300, el aminoácido 300 al aminoácido 500. Bueno, pues esa parte está bastante conservada. Eso quiere decir que hay soluciones. Lo que pasa es que hay que tener interés en meter pasta para hacer eso. Luego también el tema de los fibrinolíticos, porque claro, el problema de la Spike también es que, sobre todo la Spike pre-Omicron, que eso es otra cosa que han calcado igual en el paper, los de Polibayo, es que lo han calcado igual, es que claro, además de que lo que mencioné en el paper de lo de la pre-Omicron y que existen estos, que se pueden utilizar estos antivirales, esos monoclonales y hacer una terapia incluso policlonal, porque existen y pueden atacar a distintos epítopos, es que además tenés el tema que le hemos hablado a veces de los farms. Farm como la granja, pero no es una granja. Farm de Fibrin Amyloid Resistant Microclots, que lo que hacen son esos microclots que la spike impide que se produzca la fibrinólisis, que es vuestro caso. Vosotros tenéis una familia de spikes, porque la post-Omicron ya no ocurre tanto, pero la pre-Omicron producen estos FARM, estos Fibrin Amyloid Resistant Microclots, y como son, además es que son muy cabrones, porque como no se produce la fibrinólisis, no liberan los péptidos que están relacionados, como por ejemplo el dímero D, y claro, como no sale el dímero D, vas a urgencia y dicen, nada, está el dímero D bien. O sea, es que es muy cabroncete, porque hasta los sistemas de alarma que nos podían dar indicios biomarcadores de que hay un problema coagulopático estaban capados. El fibrina, los FARMs, pues capan eso. Y además hay otro problema. Los FARMs, esos Fibrin Amyloid Resistant Microclots, producen una inanición tanto vascular como linfática en los tejidos. Es decir, el sistema inmune no puede llegar, por lo tanto, por lo que venimos diciendo Manuel y yo, ¿no? Se producen otra vez la reactivación de esos virus. Imagínate encima, si tienes sinsitias, porque vosotros como tenéis ese spike es capaz de hacer sinsitias, no solo neuronales, que eso es tela, porque las sinsitias, una cosa es la inflamación, otra cosa es tener sinsitias neuronales. Pero el problema es que todo eso, las sinsitias, lo de taponar la hipoperfusión para que no lleguen la oxigenación, el sistema inmune, pues microentorno de patógenos, es un microentorno pues eso, favorece todo lo que no queremos, reservorios virales, tumorígenos, vamos a decir, vamos a ser más prudentes, bueno, sí, sí, no, eso, no, tumorigénesis, microtumorigénesis, o sea, existen esas, porque no puedes controlar, o sea, constantemente estamos haciendo procesos microtumorigénicos, pero claro, las células TCD8, etcétera, bla, 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 están ahí para controlarlo. Funciona. ¿Pero qué se puede hacer en vuestro caso? Pues fibrinolíticos. Fibrinolíticos, además de lo que he comentado de los estos, gracias Manu, de los monoclonales, ya sabes, se me queda el cerebro ahí. Los monoclonales, ¿ves cómo eres joven? Cheque. Los monoclonales y toda esta historia, pues los fibrinolíticos, pues también yo creo que pueden ser una terapia interesante para ayudaros. Pues, tenéis también para realzar la respiración celular, la pirronoquinolina nilona, pues toda la respiración mitocondrial, ¿no? Todo esto. Pues, pues lo que decía Manu de
un buen facultativo como Dios manda que esté informado y que pueda guiar. Otra cosa es que se pueda, claro, que lo encuentres. Pero esperanza, o sea, a verlas, haylas. A verlas, haylas. Opciones, haylas. Eso es lo que quiero decir. Manu, ¿hacemos un mini paper del tema? ¿Lo lanzamos? No, lo veo bien, ¿eh? Muchísimas gracias, espero que lo hagáis, ¿eh? Gracias, Nia. Un protocolo de actuación. Pues sí, oye, pues mandamos un protocolillo, aunque sea una revistilla así tal, y oye, pues para menos para que luego no digan que no hay. Decir, mira, protocolo para... Eso es, por lo menos que luego lo digan. No se ha publicado en ninguno. Claro, tú llévaselo, luego te dirán, you are not a doctor. Bueno, por lo menos ya se lo has enviado. No está mal eso. En fin, bueno, pues sí, si es que por H o por B, todos estos, o sea, cuando no es el Steinbar, es la Spike, es una locura, pero bueno. A mí lo gracioso que decía mi profesor de genética, lo difícil es que funcionemos bien. Hay tanta regulación detrás que lo difícil es que tus células funcionen bien. Que a la mínima que venga cualquier evento estresante, porque ¿qué mayor estrés hay para una célula que venga una infección? Le hacen unas modificaciones que para eso está tu sistema inmune para eliminarlo, pero si no lo controlas es cuando aparecen los problemas. Sí, totalmente. Oye, de verdad, gracias no estoy cerrando el space, tranquilos, pero ya de momento estoy muy contento con este space. Bueno, Manu, le has dado un brillo tremendo. Ana, que solía hacer preguntas, pues no hemos tenido. Intenté contactar con Ateaba, no hemos tenido esta suerte. Yo no sé si la cuenta, pues no lo sé. Pero bueno, hemos tenido a Nia, que Nia, pues como afectada por vacuna, pues da una visión en primera persona. Sí. Y nada, Guti, que estás ahí escuchando, que dices cosas también súper interesantes. Pues eso, gracias a todo el mundo, básicamente. Que no estoy cerrándolo, pero bueno, sí, es que aquí nos podemos hacer... que no viene mal dar las gracias. Sí. Ni estoy borracho, no es que me ponga aquí eufórico ni nada. Pero bueno, si de todas maneras queréis, luego os puedo poner un poquito de bibliografía de estas cosas, ¿no? De los fibromicroclots, lo de Grovelar, lo de Nuvo Tilly y toda esta gente, los que dijeron lo de, pues eso, que algunas variaciones de alelos pues veían que la Spike, que ni con esas, que eran muy cabrona. Me lo decís y nada, yo encantado de mandároslo. Hay una solicitud para hablar. ¿Quién es? Ah, Guti. Gutipedia. A ver. Ya estás como hablante. Que además da mucho gusto siempre escucharte también. Bueno, hola a todos. Hola. Es un placer pues escucharlos y aprender de ustedes. El aporte mío es chiquitico para Nia. Nia, hay que tener esperanza. Mira, más o menos hace como una semana, más o menos, 20, por ahí 17, 20 de febrero, les voy a hablar en cristiano porque ya escuché que muchos no dominan alguna terminología, entonces voy a hablar como un poquito para que me entiendan, sin mucha jerga. Nia, mira, en Yale, incluso Iwasaki, que participó en el estudio, pues ya, bueno, toda esta gente está admitiendo si la vacuna provocó un daño, ¿no? Entonces ese daño mostraron 3 cosas puntuales, ya ahí les colgué el paper en el space, y esas 3 cosas puntuales pues están relacionadas con cambios inmunológicos. Una de ellas pues niveles más bajos de células T, también la activación del Steinbar, y la otra fue que sí, desafortunadamente pues la Spike persiste, pero ¿dónde está el rayito de esperanza? Como digo yo, en que, como dicen estos científicos, ya tienen identificados como los puntos para intervenir.
Entonces eso como más que una alarma, porque vi que cogieron el paper y pues lo satanizaron mucho, lo pusieron mucho amarillismo, más que eso es, hombre, ya vamos teniendo luz verde, ya estamos aceptando, estamos buscando y encontraron esto y vamos camino a atacar, a encontrar una cura. Entonces, para Nia, no pierda la esperanza. Lo que yo siempre he dicho desde el 2020. Muchísimas gracias, sois fantásticos. Toda la razón, Guti. Esto va para arriba. Toda la razón. Como siempre, hablas muy bien. Me ha encantado. Un buen resumen. Pues nada, chicos. Yo creo que hasta aquí el duro. ¿Ha durado? Sí. No sé si... Hay que ir a cenar ya, Sí. hay que llenar el estómago un poquito. Sí. Nos hemos hecho aquí una sobremesa buena. Nada, como siempre ha sido un placer y ya iremos viendo a ver lo que nos apetezca decir para siguientes space, pues por supuesto. Yo no sé si te acuerdas, Guti, quería, eso que lo tenía tan pendiente porque he estado tan liado con lo de mi biblioteca y todo esto, el protocolo de estrategia para abordaje antiviral del long COVID, que se quedó ahí en el tintero. No sé si lo haré el jueves, no sé si lo haré en vídeo o no, nunca lo he hecho en vídeo, ahí tiene más experiencia a mano que yo. Ya os iré diciendo. Aventúrate, que se te da bien hablar. Voy haciendo vídeos, hombre. No, sí vídeos hice, pero no interactivos. Es decir, he visto que se puede hacer en Twitter, pero me parece que es transmisión en directo. Bueno, eso no lo controlo. Sí, hay, pero si no, pon en YouTube directo o te hace en Instagram directo y ya está. Algo de eso haré porque era una cosa ahí que me hace ilusión, se quedó ahí en el tintero. Y bueno, también aprovecho para los... bueno, yo creo que también se puede extender con esto de los monoclonales, quizá podemos hacer algo, Nia, porque ya en el momento en el que pueda ir haciendo seguimiento con los facultativos que vaya formando, yo estoy empezando con uno, ya sabéis, de algunas personas que están aquí, sí que he hablado con una, pero eso, decir que los que estéis interesados en antivirales y en todo esto ya dentro de poco no vais a tener por qué depender de que lo den en otros sitios que no os lo dan. Pero antes de mandaros al facultativo quiero tener como investigador y con lo justificado de los conocimientos, pues ver un poco cómo estáis y en función de eso pues ya os lo mando a él. Pero que la puerta ya está abierta. O sea, lo digo aquí y ahora, escribiré un tweet, pero ya está abierta. Me escribís si queréis un DM y nada, os haré esa serie de preguntas para ver un poco dónde estáis, cómo estáis y ya pues os iré diciendo los tiempos, tener un poco de paciencia para que os vea este facultativo. Así que bueno, un poco de esperanza también, esperanza. Incluido Nia. Si quieres, eso, lo hablamos tranquilamente. Pues nada, chicos, de verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Así que... Y a mí también estar aquí. Hay que repetir charlillas de esto. Enriqueces muchísimo, Manuel, enriqueces muchísimo. La verdad es que me alegro un montón. Gracias a ti, hombre. Pues nada, chavales, hasta la siguiente. Un abrazo a todos muy fuerte. Un abrazo a todos, cuidaros mucho. Eso, y siempre esperanza. Venga, chao.